Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora la segunda parte, que es sobre ecografía obstétrica. Más o menos desde el 1970 empieza a haber estos aparatos donde se realizan ecografías obstétricas, por lo cual yo llegué al mundo sin ninguna ecografía, muchos de acá presentes también. Estos eran los diferentes aparatos. Este era uno de los principales en la década de los 70. Y los modos ecográficos, hoy por hoy, ya actualmente, se visualiza mucho el modo B, ¿sí? Que es el modo brillo, el modo movimiento, sobre todo para ver el movimiento de, por ejemplo, de la contracción miocárdica y de esa forma sacar la frecuencia cardíaca. Y se puede estudiar por ecografía transabdominal, ¿no? Donde las imágenes ya empiezan a ser mucho más precisas a partir de la séptima octava semana. Y después está también la ecografía transvaginal, que se utiliza mucho para detectar, sobre todo embarazo, dentro del primer trimestre, ¿sí? Que básicamente lo que tenemos que ver es la aparición del saco gestacional y el botón embrionario. Bueno, vamos a ver la ecografía del primer trimestre. Tenemos que evaluar el útero, ¿sí? Donde tratamos de identificar el saco gestacional. Ubicamos la localización del saco. Evaluamos el saco gestacional buscando el saco vitelino y también el embrión. Podemos medir de forma longitudinaria el embrión y evaluamos vitalidad. Vitalidad podría ser movimiento y frecuencia cardíaca, sobre todo esta última. Entonces, el saco gestacional, ubicamos la localización, si es intrauterino o es ectópico, el diámetro sacular medio, determinamos el saco gestacional, los tres diámetros, ¿no? El longitudinal, el transversal y el anteroposterior, dividimos por 3 y nos da el diámetro sacular medio. Vemos las características de ese saco gestacional y bueno, podemos correlacionarlo con la subunidad beta. ¿Sí? Cuando aparece el saco gestacional, que lo vemos por vía transabdominal, ya tiene que tener una subbeta de por lo menos 3.600 unidades, y cuando lo vemos por vía transvaginal, cuando lo empezamos a ver por vía transvaginal, ya ahí vamos a tener por lo menos 1.200 unidades. ¿Sí? Bien. Entonces, el saco gestacional, fíjense, en la primera parte, después de la fecha de última menstruación, que son las primeras 3 semanas, no identificamos por ecografía, pero sí el saco gestacional lo empezamos a ver por vía transabdominal en la 5ª semana, pero nos podemos adelantar por vía transvaginal en la 4ª semana, de gestación. ¿Sí? Bueno, no les mostré, perdón, acá lo que se ve muy bien. Entonces, acá está un corte longitudinal del útero, un poco de la vejiga, el útero, capaz un poquito aumentado de tamaño. Vemos toda esta imagen hiperecogénica, es la que se llama la reacción decidual, y este es el diámetro, uno de los diámetros, el diámetro longitudinal del saco gestacional. ¿Sí? Bueno, entonces por vía transvaginal ya se empieza a ver el saco gestacional, pero a la 4ª semana. Acuérdense que por vía transabdominal se ve a la 5ª semana. Pregunta de choice. ¿Sí? Bien. Entonces, las características del saco gestacional, la forma redondeada o oval, el contorno es regular, ¿sí? La pared es ecogénica, ¿no? ¿Sí? Como se ve acá, no más de 3 milímetros de espesor, y bueno, y va creciendo más o menos 1 milímetro por día aproximadamente. En general, la ubicación de este saco se encuentra en la porción media o fúndica del útero, en el útero. ¿Sí? Excéntrica, perdón, como decía acá, al endometrio. ¿Sí? Está como metido dentro del endometrio. ¿Sí? Bueno, la prioridad del médico de emergencia es la confirmación del saco gestacional de forma ortotópica. ¿Ah?
Como les decía, el diámetro del saco gestacional medio se hace por los 3 diámetros, ¿no? Vemos el diámetro longitudinal, el diámetro transversal y el diámetro antero-posterior. Y de esa forma nos dice la cantidad de milímetros que tiene el saco gestacional. Perfectamente en una tabla nos podemos ir a identificar el diámetro medio del saco gestacional de 10 milímetros, representa 5 semanas, y bueno, y así va, cuando llega hasta 24 milímetros, representa 7 semanas. ¿Sí? Si no, mismo el aparato, si uno pone en el preset obstétrico de primer trimestre, cuando uno hace la medición del saco medio gestacional con las 3 mediciones, termina diciendo la edad gestacional de ese saco. Bueno, unos conceptos sobre lo que se llama amenaza de aborto y muerte embrionaria precoz. Entonces, el saco gestacional vacío en 2 estudios efectuados con 1 semana de intervalo entre ambos. Bueno, la amenaza de aborto es cuando el saco está vacío, saco gestacional vacío, más de 15 milímetros, o hay un embrión más de 5 milímetros sin actividad cardíaca. Eso se llama embarazo de viabilidad dudosa. ¿Tá? Y en general lo que hacemos es reevaluamos a la próxima semana. Eso entonces es viabilidad dudosa. Un saco vacío más de 15 milímetros o un embrión más de 5 milímetros sin actividad cardíaca. La contraposición es, confirmamos la muerte embrionaria precoz cuando el saco está vacío más de 25 milímetros o cuando hay un embrión más de 7 milímetros sin actividad cardíaca. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, vemos el saco gestacional que tiene más de 25 milímetros, donde no tiene embrión en su interior, por lo cual esto confirma lo que se llama muerte embrionaria precoz. ¿Sí? Bien. El embrión aparece 7 días después del saco gestacional. Como les decía, crece más o menos de 1 milímetro a 1,5 milímetros por día, como se ve aquí. Aparece específicamente entre los 33 a 35 días de gestación. Bueno, y recuerden que el embrión se ve por vía transvaginal a la 5ª semana y por transabdominal a la 6ª semana. Acuérdense que el saco gestacional se veía a la 4ª semana por TV y a la 5ª semana por transabdominal. Bien, entonces, la nomenclatura que van a ver es lo más común es el LEM, que es la longitud embrionaria, o el LSN, o el CRL, o el LSC, que son todas terminologías en inglés, ¿no? Crown length, y bueno, diferentes terminologías en inglés, que es lo mismo para determinar la longitud embrionaria precoz. ¿Sí? Bueno. Esto también lo podemos pasar a una tabla según el diámetro, según los milímetros. Entonces, si no tiene el preset específico del aparato, si nosotros sacamos que el embrión tiene 7 milímetros, perdón, que si el LEM es de 1 centímetro, lo que estamos viendo es que tiene una edad gestacional de 7 semanas. ¿Sí? Si tiene, por ejemplo, un embrión tiene 3 centímetros, representa casi 10 semanas. También, si no tenemos una tabla, lo que podemos hacer es medir el LEM en centímetros, le sumamos 6,5 centímetros y nos da la edad gestacional. Así de fácil. Entonces tenemos un LEM de 3,5 más 6,5 tiene 10 semanas, y si es un LEM de 2 centímetros, es decir, 20 milímetros, más 6,5 tiene 8,5 semanas. Así que más o menos con esta cuenta sacamos las semanas de gestación. Bueno, también para confirmar vitalidad lo que tenemos que ver son los movimientos fetales y la frecuencia cardíaca en modo M. ¿Sí? En el primer trimestre no utilizamos Doppler porque puede sobrecalentar el producto embrionario y a nivel animal sabemos que produce muerte embrionaria precoz, por lo tanto no utilizamos el Doppler en el primer trimestre. ¿Sí? Entonces, es decir, acá se está utilizando Doppler espectral, no se debería utilizar.
y acá en este caso está utilizando el modo M, ¿sí? Es decir, acá pasamos el caliper por el corazón, ya esto es un embrión de segundo trimestre, y con el modo M sacamos la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Está? Bien, entonces no utilizamos, como dice ahí, el, el Doppler color ni espectral. Bueno, vemos acá, por vía transabdominal, le pusimos zoom y vemos un saco gestacional, ¿sí? Vemos acá el producto embrionario, el botón embrionario, muy chiquitito, pero ahí nos alejamos un poco, y lo que sí estamos viendo cómo se mueve acá la actividad cardíaca fetal, ¿sí? Con modo M sacamos la frecuencia cardíaca, que es de esta forma, ¿sí? Ponemos modo M, como hacemos para medir otros signos de movimiento, y hay que identificar si la frecuencia cardíaca se saca en el primer latido o en el segundo latido. Eso identifiquen bien ustedes en el aparato, ¿sí? En este caso se saca en el primer latido. Ponemos acá la primera contracción, la segunda contracción, y nos dice entonces 157 latidos por minuto. Bueno, como les decía, la muerte embrionaria precoz es cuando el embrión ya tiene 7 milímetros y no tiene actividad cardíaca. En ese caso, bueno, lo que pueden hacer, si no ven por el modo B, si quieren lo pueden magnificar, aumentar de tamaño con zoom, o directamente si tienen Doppler, ponerle el Doppler y, bueno, y ver mínimamente, rápidamente, si tiene alguna actividad con Doppler, ¿sí? Pero ya les digo que cuando ustedes tienen movimientos cardíacos, sacamos la frecuencia cardíaca por modo M y no por Doppler. Solamente el Doppler es para determinar la muerte embrionaria precoz. Bueno, y esto es simplemente un repaso donde decimos cómo está la aparición del saco gestacional, del embrión y la actividad cardíaca por transabdominal y transvaginal. Con ese saco gestacional, 5 semanas, embrión sexta, actividad cardíaca séptima. Y por transvaginal es lo mismo, pero una semana anticipada. 4, 5 y 6. ¿Correcto? Bueno, la sonografía en 3D, la realidad se ve muy lindo, el embrión se ve perfecto, ¿no? Se ve acá el saco vitelino, el embrión, el CRL, que es el LEM, la longitud embrionaria. La realidad se ve perfecto, pero no tiene ninguna utilidad clínica, ninguna. Lo mismo que por ejemplo, para la cara, se ve muy bien la cara fetal, pero no tiene ninguna utilidad clínica. La ecografía 3D o 4D, hoy por hoy se utiliza la 4D, que es la 3D, es decir, con movimiento, es 3D con movimiento, el estudio del tamaño y la forma del útero para ver específicamente si hay alguna malformación, ¿sí? Por lo tanto, se estudia en el contexto de esterilidad o infertilidad. Así que básicamente la ecografía 3D y 4D no tiene ninguna indicación, por eso van a ver que a nivel público no existe y a nivel privado uno lo tiene que abonar de su propio bolsillo porque no tiene indicaciones clínicas. Bueno, entonces, ¿cuándo tenemos que hacer una ecografía en el primer trimestre? Y bueno, cuando hay metorragia el primer trimestre, cuando identificamos si pensamos un embarazo ectópico, si hay un aborto, una mola, en todo paciente que aparte de tener metorragia el primer trimestre tiene dolor abdominal, un cuadro sincopal o hipotensión o signos de shock en una paciente en edad fértil. Bien, el lugar de implantación, ¿sí? Acuérdense que los lugares más frecuentes del embarazo ectópico, el 95% son tubáricos, ¿sí? Y después le sigue a nivel ovárico. Bueno. Vamos a ver un video, ¿sí? Bueno, entonces le decía, el embarazo ectópico constituye el 2% de los embarazos, más comúnmente... yankee. Ahí. Más comúnmente mujeres con trompas ligadas o uso de DIU, historia de enfermedad en transmisión sexual, ¿sí? Entonces considerar
embarazo ectópico, toda mujer con edad fértil, con dolor abdominal, sangrado y subunidad positiva. ¿Sí? Bueno, la implantación puede ser el ectópico también cervical, ¿sí? Pero lo más frecuente, como les decía, es a nivel de la trompa, a nivel ampular, y después le sigue en ovario. Bien, todo esto lo hemos identificado, ¿sí? Ahí están los porcentajes, 80% en la ampolla. Y acá, fíjense, entonces, cómo se identifica en el anexo izquierdo un embarazo ectópico donde se ve el embrión ahí adentro, ¿sí? ¿Ah? Bien, fíjense, vía transabdominal, la vejiga, el útero, ¿sí? El útero, fíjense que tiene, acá, se ve una linda reacción decidual, esto no es normal, y en el anexo izquierdo se ve perfectamente bien cómo se encuentra el saco gestacional con el embrión y con latidos también internos, ¿no? Ahí se ven los latidos fetales. A nivel transvaginal, misma paciente, ven, esto no es el endometrio, esto es una reacción decidual enorme. Y en el anexo izquierdo, este es el derecho, el ovario derecho, y al lado, en la trompa, ¿sí? Estaba el embrión con sus latidos fetales. Obviamente esto no es compatible con la vida, ¿no? Bien, esta es la paciente ya con una laparoscopía, como se veía el embarazo ectópico dentro de la trompa izquierda. Bueno, acá lo mismo, otro paciente que por vía transabdominal se veía una imagen, una masa acá importante, con una cavidad acá adentro, pero no tenía el embrión, ¿sí? Entonces, bueno, esto es más difícil de identificar si esto es un embarazo ectópico. Pero, bueno, con una subunidad beta y esta masa en el anexo derecho, directamente decimos que lo que hay que descartar es un embarazo ectópico. Bueno, ese mismo paciente lo que tenía acá, fíjense que esto parece el endometrio, pero en verdad es una reacción decidual. Obviamente cuando uno está viendo esto, uno ya está pensando de que este paciente tiene el producto embrionario en algún anexo, ¿sí? De forma extrauterina. Bueno, miren acá, una ecografía transvaginal. El embrión, los latidos cardíacos. A ver si se ve un poco más, voy a pasar un poco más adelante. Ahí. Es también otro embarazo ectópico en el anexo derecho. Y del otro lado tenía un folículo dominante. Bueno, entonces, bueno, acá es una foto, no es mía, pero es un embarazo ectópico ovárico, ¿sí? Se ve muy bien el estroma ovárico y acá el embarazo ectópico, y lo mismo, el útero se ve con una reacción decidual, ¿sí? Y también puede aparecer una cantidad de líquido a nivel endometrial, ¿sí? Que eso se le llama pseudosaco gestacional, ¿sí? Bien. Vamos a pasar. Bueno, complicaciones del embarazo es que cuando tenemos un embarazo ortotópico dentro del útero, lo que puede haber es esto, que está acá desprendido, esta imagen anecogénica, líquida, ¿sí? Que corresponde a un hematoma subcoreal. Entonces tenemos que identificar el saco gestacional, el embrión, y que la decidua esté totalmente homogénea, o sea, bien hiperecogénica. No puede despegarse, como se ve aquí, esta imagen del hematoma subcoreal, ¿sí? Bien. Lo mismo acá es una vía transvaginal, que es lo que se ve, un saco gestacional descendido, o sea, está prácticamente en el OSI, probablemente
este saco gestacional termine por perderse, ¿sí? Lo mismo de acá, tenemos un saco gestacional que está en el OSI y ya de forma deformada, ¿sí? El saco gestacional no puede ser ovoide, tiene que ser redondeado, ¿sí? Bueno, otra de las características que también tenemos que identificar, ¿sí? En el primer trimestre es tratar de descartar mola. La mola la vamos a ver de esta característica como un queso gruyère, ¿sí? Entonces, va a haber una hemorragia genital escasa, oscura, con gonotrofina aumentada. Puede haber, obviamente, anemia de origen hemorrágico. Y en general se identifican antes de las 20 semanas. ¿Sí? Estas son características de mola. ¿Ok? Bueno, siempre también tenemos que ver los anexos, ¿no? Porque a veces podemos encontrar un saco gestacional y de repente podemos tener también un quiste de ovario, como se ve acá, ¿sí? Así que podemos tener patología combinada, ¿sí? Bien. Bueno. Acá lo que tenemos son restos ováricos, donde una vez en el puerperio normal se ve de esta forma, el endometrio, que se ve levemente heterogéneo, ¿sí? Pero cuando tenemos esta cantidad de líquido con ecos en su interior, estamos obligados a ponerle Doppler y lo que podemos llegar a ver es que hay retención ovárica de restos ovulares, ¿sí? Por lo tanto, es importante en este caso tener Doppler porque tiene un valor predictivo positivo de un 96%. Bien. Vamos entonces al segundo y tercer trimestre del embarazo, que tenemos que tener esta secuencia. Tenemos que identificar el feto, tenemos que ver la estática, la biometría, la morfología y la vitalidad fetal como en el primer trimestre. Tenemos que ver también el líquido amniótico y identificar la placenta, su tamaño, la ubicación y su ecoestructura. Bien, entonces la estática fetal se basa en lo que es la situación, presentación y posición. La situación es en relación de los ejes fetal sobre el materno, si está en longitudinal, en transversal. Bien, la presentación es la parte del feto que ocupa en la pelvis menor de la materna. En este caso, si está encefálica o en podálica. Y la posición es la relación del dorso fetal con la madre. Es decir, si el dorso está hacia la derecha o el dorso está hacia la izquierda de la madre. ¿Tá? Entonces, en este caso, en esa imagen que tenemos ahí, podemos decir que tiene una situación longitudinal, una presentación cefálica y un dorso a la izquierda. ¿Correcto? Bien, pasamos al segundo punto del tercer trimestre, que es la biometría fetal, donde identificamos el diámetro biparietal y el perímetro cefálico como los dos primeros datos biométricos. Después identificamos el perímetro abdominal y la longitud femoral. Ahí tenemos las cuatro dimensiones para identificar el peso, básicamente el peso fetal por la fórmula de Hadlock. Entonces, en este caso, la primera parte que tenemos es el diámetro biparietal y el perímetro cefálico. El diámetro biparietal se mide de tabla externa a tabla interna, y después el diámetro parietal, el perímetro cefálico lo medimos todo por fuera, ¿sí? Entonces, de esa forma, a través de la fórmula de Hadlock, nos va a decir más o menos en la semana gestacional que se encuentra este feto por estas dos medidas. Bien. Bueno, después tenemos el perímetro como el tercer diámetro, el perímetro abdominal, que también se va a correlacionar muy bien con el peso fetal porque es el tamaño del abdomen, sobre todo en el segundo o tercer trimestre, ¿no? Donde el hígado y su glucógeno ocupa su mayor parte, por lo tanto hay que medirlo en general justo por debajo del corazón a nivel de la entrada de la vena umbilical o del corte del estómago. En este caso también se mide todo el perímetro bien externo del abdomen, en un abdomen con un corte perfectamente bien axial.
Bueno, y el último diámetro que hacemos es la longitud femoral, que se mide de diáfisis a diáfisis, no de epífisis. La epífisis es la parte distal, por ejemplo, esta partecita que se ve acá y esta otra partecita que se ve acá afuera. No tomamos la epífisis, sino tomamos la diáfisis, de acá a acá, y lo mismo. Y de esa forma tenemos los 4 diámetros que el aparato, o si no hay diferentes páginas donde uno carga los diámetros de cada de esta biometría obtenida y nos dice el peso fetal y la edad gestacional promedio por estas 4 mediciones. Bien. Bueno, también hay que ver un poco la morfología fetal, en el cráneo específicamente identificar los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales no pueden tener más de 10 milímetros. En el tórax tenemos que identificar sí o sí las 4 cámaras cardíacas en segundo y tercer trimestre. En el tercer punto es el abdomen, donde tenemos que identificar sobre todo la cámara gástrica y los riñones, y en la pelvis tenemos que identificar la vejiga. Entonces, básicamente, con una biometría adecuada, con ventrículos laterales normales, 4 cámaras, cámara gástrica y vejiga, tenemos un 95% de vitalidad fetal, donde el feto va a nacer en perfectas condiciones. ¿Sí? Por lo tanto, en verdad, necesitamos durante el embarazo de mínimo 3 ecografías, una de primer trimestre, otra de segundo y otra de tercer trimestre. Esas son las 3 ecografías requeridas. A nivel público se utiliza mucho, y en privado también, la TN, que no la mencioné, que sería quizás la 4ª ecografía que tendríamos que pedir en una gestante. Y si encontramos alguna diversidad en el peso, en la edad gestacional, con respecto a la FUM, entonces en ese caso sí, quizás entre lo que es en la semana 20, pedir lo que se llama un scan fetal. ¿Sí? Que hoy por hoy a nivel público es muy difícil de que alguien haga un scan fetal. Pero sí estamos obligados a hacer las 3 ecografías de cada trimestre y la TN de la semana 12 a 14. Bien. En general, tenemos que identificar bien la cabeza, ¿no? Esto es el cavum del septum pellucium, que representa esto que está acá, ya en el adulto, que se va achicando, y tenemos que identificar los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales, como les decía, acá se ve el plexo coroideo, bien hiperecogénico, esto es ya una cabeza de un casi tercer trimestre, y se tiene que medir acá, de lado a lado del tercer ventrículo, y no tiene que tener más de 10 milímetros, ¿sí? Si no, estamos hablando de hidrocefalia. Bueno, en el tórax, como les decía, tenemos que identificar el corazón y las 4 cámaras, ¿tá? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y las 2 aurículas, ¿sí? Entonces aquí es el tercer punto que sí o sí teníamos que ver. Bueno, otro de los puntos que habíamos dicho que tendremos que identificar los riñones. Se ve muy bien, el riñón derecho, el riñón izquierdo, ¿sí? Acá se ve un poquito de la cámara gástrica. ¿Y qué más? Después nos teníamos que ir a pelvis, y cuando vamos a pelvis tenemos que identificar la vejiga. Si no identificamos vejiga y nos parece que el líquido amniótico está disminuido, lo que tenemos que hacer es esperar una media hora y volverla a ecografiar para identificar la vejiga, porque sí o sí tiene que tener vejiga, ¿sí? Que es este puntito anecogénico que se ve en la pelvis del feto. Bueno, otra cosa que tenemos que identificar es la frecuencia cardíaca. Acá sí nos identificamos, se ve muy bien en los latidos fetales, tenemos las 4 cámaras, y acá sí podemos, en este caso, utilizamos el Doppler espectral y sacamos la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y obviamente el 4.º punto, como les decía, es identificar los movimientos fetales. Esto es básico. Tiene que haber movimientos fetales. Bueno, y con respecto al líquido amniótico, que es otra cosa también que vemos, que podemos tener una evaluación subjetiva o una evaluación objetiva. La evaluación objetiva es a través del índice del líquido amniótico, o también llamada la técnica del bolsillo único, ¿no? La técnica de la evaluación del índice del líquido amniótico se ve en los 4 cuadrantes de la panza. Entonces, en un cuadrante identificamos cuánto líquido tiene, en el otro cuadrante, siempre en anteroposterior,
en el cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Entonces sumamos estas dimensiones, sumamos estas 4, y de acuerdo a la semana de gestación, nos tiene que dar más o menos el líquido amniótico adecuado. Bolsillo único. ¿Sí? Y si tomamos los bolsillos, los 4 bolsillos, tenemos que saber por lo menos que el hila tiene que tener 80 milímetros. Entonces, 80 milímetros mínimo, o si no, bolsillo único, por lo menos 30 milímetros. ¿Está? Bueno, ¿cuántos datos, no? ¿Cuántos datos? Y después con la placenta. Bueno, la placenta tenemos que identificar si está anterior, si está sobre la cara anterior del útero, o sobre la cara posterior del útero, o está en el fondo. En general siempre está en el fondo o en la cara posterior. ¿Sí? Y sabemos diferentes grados de maduración de la placenta, ¿no? Que a medida que pasa la evolución de la gesta, sabemos en qué grado encontramos la placenta. Por lo tanto, el grado 0, cuando sea muy homogénea; grado 1, cuando hay unas pequeñas calcificaciones en la cara, en la pared anterior o posterior; el grado 2 ya hay calcificaciones en el medio; y el grado 3 cuando ya hay cotiledones. ¿Sí? Esta que estamos viendo acá perfectamente puede ser de un grado 0 o un grado 1, porque hay algunas calcificaciones acá y acá. ¿Sí? Obviamente no podemos encontrar una placenta con cotiledones o un grado 3 en una semana 30 de embarazo. ¿Sí? Eso habla de que hay un envejecimiento prematuro de esa placenta. ¿Sí? Bueno, el cordón también lo tenemos que ver. Acuérdense que hay una gran vena y 2 arterias umbilicales. Fíjense acá entonces, como vemos una cabeza de un segundo trimestre. Acá está en longitudinal, pasamos al corazón. El corazón tratamos de identificar las 4 cámaras, eso era el tracto de salida de la aorta. Acá está el diafragma, esta línea hipocogénica es el diafragma. Bien, ahí estaba el estómago, del mismo lado donde está el corazón. Acá vemos las 4 cámaras. Vamos a pelvis, vemos la vejiga, el puntito anecogénico, la vejiga. Después se ve todo el cordón umbilical, con las 2 arterias y la gran vena umbilical. Recuérdense que la vena umbilical es la que se mete en la porta izquierda, y las 2 arterias umbilicales son las que se transforman en las ilíacas externas. ¿Sí? Bien. Indicaciones de ecografía de emergencia en el segundo o tercer trimestre: cuando hay metrorragia de la segunda mitad del embarazo, y puede haber placenta previa, desprendimiento de placenta, o si no, rotura uterina, o si no, otra indicación, como hoy nos pasó, es la falta de movimientos fetales, que la mamá no escucha los movimientos fetales después de 24 horas, ¿no? Y también una indicación muy específica y muy común en los pacientes con politraumatismo. ¿Sí? Bueno, esto es sobre placenta previa. ¿Sí? La placenta previa, hay diferentes tipos de placenta previa, pero la más común es cuando la placenta es oclusiva, que tapa directamente el óseo. ¿Sí? La placenta previa marginal es cuando está en el borde a menos de 2 centímetros del óseo. Fíjense que acá viene la placenta y está a menos de 2 centímetros del óseo. Eso se llama placenta marginal. ¿Sí? Bien, fíjense acá entonces, como esto es el canal vaginal,
viene por acá, y toda la placenta está por arriba del ósito, tapando todo. ¿Sí? Placenta previa oclusiva. ¿Sí? Bueno, ¿y qué más? ¿Qué tenemos aquí? Bien. Bueno, sí, de vuelta. Placenta previa oclusiva. Ven acá la placenta, acá está el canal vaginal oclusivo. Bien, ¿qué pasa en el trauma y el embarazo, no? Se sabe que más o menos durante el embarazo hay un 5 a 10% de traumatismos, hasta un 5% de los embarazos tienen lesiones menores que pueden tener complicaciones fetales, o sea, no es poca cosa, ¿no? De 100 que se traumatizan, hay 5 que tienen complicaciones fetales. A mayor edad gestacional, obviamente hay mayor riesgo de lesión fetal. Tener en cuenta en el manejo, hay que lateralizar a la paciente que trasladamos con la paciente embarazada, con por lo menos un 15 grados la tabla, hay que hacer un vaciamiento gástrico enlentecido, la paciente tiene un vaciamiento gástrico enlentecido, hay mayor riesgo de rotura vesical, mayor tolerancia a la hipovolemia y una menor tolerancia a la hipoxia. Entonces, ¿qué puede tener esta paciente? Tener un aborto, una rotura uterina, una rotura prematura de membranas, puede tener contracciones uterinas, o si no, directamente algo muy silencioso, quizás con algo de sangrado genital, rotura placentaria y desprendimiento con muerte fetal. El desprendimiento de la placenta ocurre de un 20 o 25% en traumatismos mayores y hasta un 5% en traumatismos menores. No es poca cosa que el 5% de las traumatizadas tengan lesiones de desprendimiento de placenta. Es la causa más frecuente de muerte fetal. El útero es elástico, por lo tanto la placenta no lo es. Entonces este mecanismo de desaceleración hace que se provoque un cizallamiento y ocasione un desprendimiento placentario. Entonces el paciente va a venir con un sangrado vaginal, dolor uterino, una rigidez uterina por contracciones, ¿sí? Hay un 30% de las embarazadas que no tienen sangrado genital. Ojo ahí, ¿no? Y otra cosa, puede ocurrir en las primeras 6, 8 horas o en forma tardía. Entonces, eso de hacer una primera ecografía al inicio del politraumatismo y mandarla sin dejarla en observación y sin hacer una segunda ecografía, estamos incurriendo en un error porque sabemos que hay un porcentaje que lesiona, que se desprende de la placenta de forma tardía a las 24 horas. ¿Sí? La ecografía tiene una baja sensibilidad diagnóstica, sobre todo en la primera ecografía cuando apenas ingresa el paciente. Entonces, para que vean, esto es una placenta anterior normal, ¿sí? El espacio retroplacentario, ¿sí? No puede tener más de 2 centímetros, ¿sí? Y fíjense entonces cómo puede haber un hematoma placentario, intraplacentario, acá, que se ve hipoecogénico con respecto a la placenta, ¿no? Si le ponemos Doppler, obviamente la placenta va a estar muy vascularizada y en este hematoma no va a tener, ¿sí? Bien, pero también podemos tener hematomas subcoreales, es decir, no estar todavía la placenta, entonces en el primer trimestre, después de un importante traumatismo, puede haber un hematoma subcoreal, como se ve acá. ¿Sí? Bien, entonces, ante todo trauma, toda madre con un traumatismo, hay que determinar los signos de hipovolemia materna, la frecuencia cardíaca fetal, hacer una ecografía, determinar si hay metorragia o pérdida de líquido amniótico, ablandamiento uterino o palpación de las partes fetales o aumento de la actividad uterina. Por lo menos nosotros recomendamos, ¿no? Y muchas guías recomiendan que mínimamente hay que observar a esta paciente traumatizada 4 horas. ¿Sí? Bien, y hasta aquí llegamos, hacemos una pequeña conclusión, ya estamos 8:15. Decimos que con una gonotrofina positiva y dolor abdominal hay que sí o sí descartar un embarazo ectópico. La vitalidad fetal se saca con la frecuencia cardíaca en modo M en el primer trimestre, y si quieren y tienen Doppler color, lo pueden sacar en segundo o tercer trimestre con el Doppler color y el espectral.
Los sangrados vaginales y el embarazo, siempre hay que descartar hematomas subcorneales, ¿sí? O desprendimientos placentarios. Y la embarazada politraumatizada, siempre hay que dejarla en observación. Nosotros recomendamos hacer una evaluación inicial con una ecografía y vitalidad fetal, y por lo menos las dejamos hasta 6 horas en observación, si son traumas leves, obviamente, donde el resto de toda la evaluación se hace normal. Y volvemos a repetir la ecografía y quizás un nuevo hematocrito a la madre, ¿sí? Y bueno, nada, hasta aquí llegamos. Fueron muchos datos, espero que les haya gustado. Voy a dejar de compartir la pantalla.